incluyó a más de 2,000 personas entre 40 y 75 años. Se les hicieron estudios de resonancia magnética y lo que se hizo fue valorar la cantidad de grasa que tenían, tanto a nivel del hígado como a nivel pancreático. Además, se les midieron los niveles de insulina y de glucosa, la función de las células beta del páncreas, la sensibilidad a la insulina y algunos parámetros cardiovasculares relacionados también con los niveles de grasas. Los principales hallazgos fueron que entre más grasa había en estos dos órganos, había un mayor riesgo de diabetes tipo 2, mayores niveles de resistencia a la insulina, mayores niveles de triglicéridos y colesterol y mayores marcadores de inflamación, que esto justamente clarificaría toda esta teoría que tenemos de que esta grasa no es solamente la grasa, sino es la inflamación. Estas asociaciones se incluían en personas incluso con índices de masa corporal abajo de 25, que serían índices de masa corporal normales, entendiendo entonces que la grasa en estos órganos era un mejor predictor de las enfermedades incluso que la circunferencia abdominal o, todavía mejor, que el índice de masa corporal. El tema es que básicamente este tipo de estudios de imagen no se hacen de una manera tan generalizada, especialmente en personas que nosotros vemos y decimos, pues estás delgado, probablemente no tienes tanto riesgo metabólico, pero el mensaje y la lección de este estudio es que tenemos que indagar más, especialmente en personas delgadas que tal vez no tienen tan buenos hábitos y como que se confían porque yo tengo un metabolismo rápido, yo siempre he sido delgado. Y esto nos llevaría a los principales factores de riesgo en los hábitos de las personas que se han involucrado con la presencia de este tipo de grasa. El primero tiene que ver con el consumo de azúcar, especialmente azúcares añadidos o hidratos de carbono refinados. Cuando tú consumes alimentos como papitas, como galletitas, como pan dulce, tu cuerpo va a tener que responder produciendo grandes cantidades de insulina para mantener los niveles normales. Directamente le estás exigiendo a tu páncreas. El problema es que también la insulina no solamente va a regular el metabolismo de los hidratos de carbono, sino que también va a regular el metabolismo de la grasa, favoreciendo mayores niveles de insulina, mayor almacenamiento de grasa. Y recordemos que cuando este sistema se satura, entonces van a empezar a depositarse gotas de triglicéridos en otros órganos como el hígado o el páncreas. Además, tenemos el ejemplo específico de la fructosa, que vamos a encontrar en forma de jarabe de maíz alto en fructosa, en muchísimos alimentos, algunos ni siquiera son dulces, y que básicamente el hígado no puede metabolizar también esta fructosa. Por lo tanto, cuando se satura de fructosa, lo que va a hacer directamente es producir gotas de triglicéridos y este es el vínculo más directo entre el consumo excesivo de azúcar y la presencia de hígado graso y otras complicaciones. El segundo factor es la persona que no se mueve, la persona sedentaria. Moverte poco es una de las formas más efectivas de acumular grasa. Básicamente estás consumiendo energía, pero no la estás utilizando para nada. Y tus músculos también van a ser uno de los principales consumidores no solamente de grasa, sino de ácidos grasos. Básicamente, si no usas tus músculos, el exceso de energía se va a ir a algún lado y ya sabes cuál es ese lado. Diversos estudios han demostrado que una sola semana de inactividad ya puede tener un impacto sobre los niveles de grasa en diferentes órganos. Imagínate una persona que de base pues prácticamente no está haciendo actividad física. En tercer lugar tenemos un sueño insuficiente o de mala calidad. Dormir mal va a alterar los niveles de cortisol, va a aumentar los niveles de grelina, que es una hormona relacionada con el hambre, va a disminuir la respuesta a la leptina, que tiene que ver con la saciedad, generando directamente resistencia a la leptina, de modo que la persona va a tardar más en llenarse y va a experimentar más hambre durante el día. Además de que todo esto va a reducir la sensibilidad a la insulina, favoreciendo la acumulación de grasa. Dormir menos de 6 horas de manera crónica es un factor de riesgo sumamente importante para el aumento de la grasa visceral y el aumento de la grasa específicamente a nivel del hígado. Persona que no duerme bien, persona con mayor riesgo de hígado graso. El cuarto factor es el estrés crónico. El estrés nuevamente va a mantener elevados los niveles de cortisol, que es una hormona que participa en muchas funciones en el cuerpo, pero que cuando está elevada en exceso puede aumentar la gluconeogénesis. Recordemos que esa es una vía que utilizaba el hígado para mantener más altos los niveles de glucosa. Entonces, la persona estresada va a tener niveles más altos de glucosa. También va a estimular el apetito, especialmente un apetito por cosas que te den energía de manera rápida. Y la forma más fácil de obtener energía rápidamente son los alimentos ultraprocesados. Finalmente, también cuando está en niveles elevados de manera crónica puede aumentar el almacén de grasa de esta forma, es decir, en forma de grasa visceral y grasa ectópica. En otras palabras, el mensaje que se manda es que tu cuerpo tiene que estar en modo de almacenamiento, en modo de voy a acumular toda la energía que necesite, como si estuvieras preparándote para una emergencia constante. En el número 5 tenemos la pérdida de la flexibilidad metabólica. Este es un concepto que puede ser un poquito más avanzado, pero es fundamental de entender. La flexibilidad metabólica es la capacidad del cuerpo para alternar entre diferentes fuentes de energía, quemar grasa o quemar hidratos de carbono como una fuente de energía, dependiendo básicamente de lo que tú comes, pero también de tu nivel de actividad. Y cuando
cuando tú pierdes esa flexibilidad derivado de años de mala alimentación, años de sedentarismo, años de estrés y años de no dormir bien, tu cuerpo se va a volver mucho más ineficiente para utilizar la grasa como una forma de energía, de modo que va a ser más difícil sacarla del almacén. Esta pérdida va a ser característica de personas con síndrome metabólico, con diabetes o prediabetes. En resumen, la grasa ectópica no es algo que pase de la noche a la mañana. Es el resultado de una dieta alterada, de un estilo de vida principalmente sedentario, de altos niveles de estrés y de dormir muy poco. Todo esto a lo largo de años hasta décadas. Y aquí viene la buena noticia. Todo eso que se acumuló sí se puede eliminar, aunque evidentemente va a ser un poco más difícil de eliminar de lo que era antes. Entre más tiempo pases con esta grasa ya acumulada, más difícil va a ser sacarla. Así que si estás viendo este video, no pierdas tiempo, empieza la acción el día de hoy. Así que a grandes rasgos tenemos que hacer algunos cambios muy particulares. El primero es bajar los niveles de insulina. Para esto podemos hacer dos cosas. La primera sería evita el consumo de alimentos que eleven mucho tus niveles de insulina. Reduce tus requerimientos de insulina básicamente evitando el consumo de hidratos de carbono simples y especialmente el consumo de alimentos altos en azúcares. Básicamente le vas a dar un respiro a tu páncreas. No se trata solamente de comer menos, sino de comer de manera inteligente y de combinar. Siempre incluye fibra en tu plato de alimentos, de modo que eso va a reducir la absorción de glucosa, la va a retrasar y esto va a hacer que tu cuerpo requiera menos niveles de insulina para mantener niveles normales. En segundo término, también va a ser muy importante priorizar la proteína de alta calidad. Un consumo adecuado de proteína te va a ayudar a reducir el apetito porque tiene cualidades saciantes, te va a ayudar a proteger tu masa muscular. Las personas con menos masa muscular son personas con más resistencia a la insulina. Y tercero, va a favorecer este concepto que comentábamos hace ratito, la flexibilidad metabólica. Elige entonces alimentos como pollo, huevo y pescado de manera básica y también puedes consumir proteína de origen vegetal, que son principalmente las leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas. La cantidad de proteína va a variar un poco, puede ir desde 0.8, pero para la mayoría de las personas, especialmente adultos mayores, se pueden requerir cantidades mayores a 1 gramo hasta 1.5 gramos. Todo esto va a depender de la salud renal de la persona, pero también de su actividad física y de su edad. En tercer término, tenemos que evitar los 3 saboteadores silenciosos. El primero se llama jarabe de maíz alto en fructosa, ya lo conoces. Lo puedes encontrar en la mayoría de los alimentos ultraprocesados. Es un edulcorante industrial calórico que puede afectar cómo tu hígado metaboliza las grasas. En segundo término tenemos las grasas trans, que también vamos a encontrar principalmente en 2 fuentes, alimentos ultraprocesados y alimentos fritos. Por lo tanto, evita la comida rápida y la bollería y las galletas y todas estas cuestiones industriales. Número 3, el alcohol. Se sabe que el consumo de alcohol va a interferir con la oxidación de las grasas, es decir, básicamente va a hacer que la utilización de las grasas sea de una manera menos eficiente, favoreciendo su acumulación. Además de que el alcohol es una forma muy fácil de meter muchas calorías en poco tiempo. Son calorías literalmente líquidas. De modo que la cantidad más segura de alcohol, si lo que quieres es revertir todo este tema, es 0. Y finalmente es muy importante que tú aprendas a aprovechar los nutrientes hepatometabólicos. En este sentido, algunos alimentos clave en la reversión de este problema pueden ser el café sin azúcar, el té verde, la curcumina que puedes encontrar en el jengibre y en la cúrcuma como alimentos o especias, y el omega 3 que es muy importante para la salud mitocondrial que puedes encontrar en los pescados grasos, en las sardinas, el atún, el salmón, la caballa, entre otros pescados. Y también en menor medida en fuentes vegetales como la chía. Recuerda que antes de suplementar tienes que consumirlo en tu dieta. En resumen, buscamos una estrategia nutricional y de estilo de vida que me permita bajar mis niveles de insulina, priorizar la proteína y la fibra, eliminar azúcares y grasas dañinas y proteger el hígado, el páncreas y los riñones. Y con eso nos vamos al plan de 5 pasos para eliminar la grasa y prevenirla si es que no la tienes acumulada. Número 1. Cambia tu desayuno cargado de hidratos de carbono como cereal o pan por esta fórmula metabólica. Lo ideal es que tus desayunos contengan fibra, contengan proteína y contengan grasas saludables, estableciendo niveles bajos de insulina desde el inicio del día. Algunos ejemplos de estos desayunos serían 2 huevos con espinacas, aguacate, quizás una tortilla de maíz y café sin azúcar. Otra opción puede ser un yogur natural, con fruta y con chía. Esto básicamente nos va a ayudar a evitar los picos de glucosa y a reducir los niveles de insulina desde el inicio del día. En segundo término, camina después de cada comida. Este es un hack que yo siempre les doy a mis pacientes en consulta. Terminas de desayunar, te sales a caminar por lo menos 15 minutos. Después de la comida 15 minutos, después de la cena 15 minutos. Esto puede sonar muy simple, pero es poderosísimo. Caminar después de comer va a provocar estos cambios. Mejora la captación de glucosa por los músculos, disminuye la necesidad de insulina y reduce la probabilidad de almacenar la grasa en los órganos.
También hay algunos estudios clínicos que han demostrado que es mejor caminar varias veces al día, menos tiempo que caminar una sola vez 40 minutos. Y de esta manera también, si eres una persona que apenas está empezando a hacer ejercicio, es más fácil que empieces a acumular minutos de actividad física. Paso número 3, haz una cena anti-hígado graso. La noche es un momento delicado para el metabolismo y es muy importante porque es como vas a cerrar tu día. Si cenas pesado, cargado de hidratos de carbono, eso puede favorecer no solamente niveles más altos de glucosa durante la noche, sino también más almacenamiento de grasas. Como regla, tu cena debería de contener proteínas, vegetales y grasas saludables. E idealmente evitar estar cenando a las 11, 12 de la noche. Como una guía, cuando veas luz afuera es cuando deberías de estar comiendo y cuando ya tengas que utilizar luz adentro con focos, probablemente ya deberías de estar terminando de cenar. Evita el consumo en la noche de jugos, de pan dulce, de galletas, de bebidas endulzadas, ¿no? Y evita el exceso en el consumo de alimentos como la tortilla o como el arroz. No quiere decir que no los puedas comer, pero no te vayas a comer medio kilo de tortillas. Paso número 4. Este es un ayuno fisiológico, un poquito diferente de este concepto de ayuno intermitente. Aquí básicamente la idea es acumular por lo menos 12 horas de ayuno. Es decir, si tú vas a desayunar a las 8 de la noche ya deberías de haber terminado de cenar o estar por terminar de cenar. Darle ese tiempo a tu cuerpo para activar todas las rutas metabólicas, pero también para permitirle algunos beneficios de estar sin alimento todo el tiempo. Se sabe que este breve ayuno de 12, 14 hasta 16 horas va a activar al menos 3 cosas importantes. Va a favorecer la autofagia, que será como una limpieza a nivel celular. Va a favorecer la reducción de los triglicéridos adentro del hígado, porque se van a empezar a utilizar como energía. Y va a mejorar la sensibilidad a la insulina. Con esto no quiero decir que hagas un ayuno así súper largo de 20 a 24 horas, pero sí que tengas en la cabeza que puede serte de utilidad no comer tanto tiempo, reducir un poquito tu ventana de alimentación. Hay diversos estudios que han demostrado que simplemente cenar más temprano y evitar las colaciones nocturnas puede ayudarte a reducir la grasa dentro de tu hígado. Y paso número 5, elimina estos 3 ingredientes saboteadores de tu metabolismo. Haz una limpieza en tu cocina, revisa mucho las etiquetas de tus productos. Yo sé que a lo mejor no vas a poder evitar al 100% los alimentos procesados, pero sí busca estos ingredientes activamente en tu lista. Evita el consumo de jarabe de maíz alto en fructosa, evita el consumo de grasas trans y el exceso de grasas saturadas, evita el alcohol en todas sus formas y ten mucho cuidado con las cantidades de azúcares añadidos. No solamente que tú leas hidratos de carbono en tu etiqueta, sino que veas específicamente la cantidad de azúcares. Si vives en México o en Chile, donde existen los sellos nutricionales, evita básicamente los alimentos que tengan sellos. Cambia el refresco por agua mineral con limón, cambia ese alimento empanizado por aceite de oliva, ese jugo por una infusión sin azúcar. Estas pequeñas decisiones van a reducir la carga tóxica generada por la grasa y va a preparar tu cuerpo para metabolizar mejor la grasa. Así que como breve resumen, desayuna proteína con fibra, camina 15 minutos después de cada comida, cena ligero y sin harinas refinadas, haz un ayuno de 12 a 14 horas, come mientras haya luz del sol básicamente, y elimina jarabe de maíz, aceites refinados y el alcohol. ¿Cuándo verás resultados? En una semana solamente ya vas a empezar a notar mayor cantidad de energía y mejoría en tu digestión. En 2 a 4 semanas ya podemos hacer estudios y ver mejoría en las enzimas hepáticas, triglicéridos y azúcar en ayuno. Y en 2 a 3 meses ya podríamos documentar pérdida de la grasa del hígado y de la grasa visceral en general. Y todo sin pastillas y sin una dieta extrema, porque créeme que los enfoques extremos en nutrición y en medicina normalmente a largo plazo no funcionan. Esto se va a lograr con ciencia, con constancia y principalmente con decisión. Toma la decisión hoy de mejorar tu salud metabólica. Recuerda que la grasa ectópica es como una alarma y un daño silencioso. No duele, no se nota a simple vista, pero sí que te puede hacer un daño a largo plazo. La buena noticia pues es que tampoco es que estés condenado y que siempre puedes hacer alguna cosa para mejorar tu salud metabólica. Entre antes empieces mucho mejor. Por ejemplo, si hablamos de remisión de diabetes, las personas que llevan más de 6 años con diabetes se les va a dificultar más lograrlo y muchas directamente no lo van a poder hacer. Pero si empezamos el manejo mucho antes, vamos a tener mejores resultados a largo plazo. No necesitas contar las calorías obsesivamente. Obviamente lo ideal es que vayas con un nutriólogo que te dé un plan de alimentación personalizado, pero si ahorita estás en casa no puedes implementar todas estas cuestiones. Lo básico es come mejor, muévete más, duerme más y vive con menos inflamación. Porque al final no se trata solamente de pesar menos, se trata de cambiar la composición corporal y evitar esas composiciones que nos hacen daño. Así que si este video te ayudó a entender lo que pasa dentro de tu cuerpo, te invito a que lo guardes, a que lo compartas, a que me dejes un comentario. Tu metabolismo, tu hígado y tu páncreas te lo van a agradecer. Muchísimas gracias y no lo olvides, difunde el mensaje.